Abratec Ingenieros, Expo Cobre 2026, East Machines, Southern Perú, Petar Hilo, Casal Ingenieros, Media Impact, Clínica Cavani, Viceversa Consulting. Presentan Tierra Adentro con Oscar Díaz. Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a otra edición de su programa dominical Tierra Adentro, como pasa desde hace 3 años. Estamos entrando a la 4ª temporada aquí a través de ATV+, que es el principal canal de noticias del Perú. Por supuesto, Oscar Díaz les da la bienvenida, les agradece el estar con nosotros en sintonía y les recuerda, como siempre, que a pesar de que tenemos doble horario estelar de las 7 y las 9 de la noche a través de ATV+, usted nos puede ver los 142 programas emitidos a través de nuestro canal de YouTube Tierra Adentro Perú. Suscríbanse, no cuesta, es gratuito, marquen la campanita porque así, cada vez que el equipo de producción de Viceversa Consulting, que produce este programa, prepara cualquier video, material informativo, ustedes lo van a tener inmediatamente en sus aparatos celulares, laptop, iPad, lo que tengan ustedes a la mano. Así que no hay motivo para perderse esta y todas las ediciones del programa. Cuando retornamos al aire ahora en febrero, empezamos con el ministro de Energía y Minas, que dio mucho que hablar porque hizo anuncios muy importantes que están sucediendo en estos días, la reactivación petrolera, el apoyo a Petroperú, etcétera. Pero también tuvimos la semana pasada al vicepresidente de exploración de Petrotal, la principal empresa petrolera del Perú, que también hizo anuncios muy importantes que han sido comentados. Y les agradezco sinceramente a todos los que están viralizando y compartiendo a través de diferentes redes sociales las entrevistas de Tierra Adentro. De eso se trata, para eso estamos. Dicho esto, vamos a empezar con el NotiShock de hoy. Bien. Primer dato, vamos, señor director. Las obras por impuestos. Las obras por impuestos, hablemos, ha cumplido 16 años, ¿ok? Entre el 2008 y el 2024. Pero, ¿qué ha pasado en estos 16 años? Hay 28 empresas. Despierten, por favor, en esto. Ya. 28 empresas que han ejecutado 4.000 millones de soles a través de esta figura, de este modelo de obras por impuestos que, obviamente, a todas luces demuestra ser muy efectivo. Pero, ¿qué ha pasado en el 2024? En el 2024 se ejecutaron de esos 4.000 millones que les mencionamos en 16 años, nada menos que 400 millones de soles. O sea, el 10% del total de todo lo que se ha movido, ejecutado a través de Proinversión ha sido realizado en un solo año. ¿Qué significa esto? Que estamos entonces caminando el camino correcto en esta fórmula. Y allí quiero cerrar con una toma final que tiene que ver con algo que ha pasado esta semana. ¿Quién tenía a su cargo la dirección de justamente obras por impuestos en Proinversión? Bueno, Denise Miralles, que estuvo aquí en nuestros estudios. Ella ahora es la viceministra de Economía. ¿Y quién era el presidente de Proinversión? Bueno, el señor Salardi, el nuevo ministro de Economía. Es decir, dos buenas noticias para quienes creemos que hay que apoyar decididamente esta fórmula de obras por impuestos que ha impulsado una serie de inversiones de carácter social, por supuesto, de impacto social, educación, salud, etcétera, y también la construcción, y de eso vamos a hablar hoy abriendo el programa. Así que ese es el NotiShock de hoy. Dicho esto, vamos a presentarles a nuestro primer invitado. Nuestro primer invitado es el director ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción, CAPECO, la institución más importante y representativa en el Perú de la construcción. La única institución que ha logrado durante años sentarse con los sindicatos sin tener miedo, sin terruquearlos y llegar a acuerdos. Es la primera institución. Y de eso nos va a hablar nuestro invitado Guido Valdivia. Esta es la entrevista de portada hoy en Tierra Adentro que llega gracias a Expo Cobre 2026.
Entrevista de portada. Bien, en nuestra entrevista de portada, como lo dijimos hace unos segundos, es Guido Valdivia, director ejecutivo de Capeco, a quien le agradezco muchísimo el haber aceptado nuestra invitación. Domingo, saliendo de la playa, dejando a su familia por unos minutos, cosa que reconozco, por supuesto. Muchas gracias, Guido. Gracias, Oscar, por la invitación. Siempre a gusto de estar contigo. Bueno, vamos a hablar de las cosas que nos apasionan, ¿no es cierto? Y que vamos a compartir información de valor para los televidentes, que a esto está dedicado Tierra Adentro. Amigos, vamos a apoyarnos en esta conversación de algunas láminas que gentilmente nos ha alcanzado nuestro invitado, de tal manera que podemos graficar algunas cosas que vamos a comentar. La primera lámina, señor director, tiene que ver con la obra pública. La obra pública, Guido, solo creció 2 dígitos el 2024, a pesar de que se esperaba un mayor crecimiento. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación? Bueno, en realidad se pensaba que iba a haber un crecimiento de alrededor de 15% y creció 10% o 10,5%, que es una cifra también importante, ¿no? Sobre todo porque el año anterior fue un año muy complicado. ¿Pudo ser mejor? Sí, pero pues tenemos todavía desafíos en la obra pública, se paralizan obras, también tuvimos un diciembre con muchos feriados y eso afecta a las obras, ¿no? Entonces, lo que se había ganado, digamos, hasta septiembre, un poco se contrajo en el último trimestre y por eso hemos tenido este resultado, que de todas maneras es un buen resultado. Es un buen resultado, claro, sino que tenemos que aspirar a más, Sin siempre, duda, en todo. sin duda. Ahora, hay una segunda lámina que nos habla de que todo indica que la inversión privada crecerá este año. Pero ¿por qué dicen ustedes que no es suficiente? A ver, nosotros el año pasado en inversión privada debemos haber terminado el año con 2,2% de crecimiento. Y este año probablemente superemos el 3%. Pero nosotros debemos crecer 9% todos los años. Entonces hay un gran desafío. ¿Para qué? ¿9 por qué? Para que la gente entienda. ¿Por qué 9? Por supuesto, con 9% de inversión privada se pueden tener tasas de crecimiento del PBI de 5%, que es lo que te permite generar competitividad, más empleo formal y reducir la pobreza. Si tú creces menos, es buena noticia, pero no suficiente para los desafíos que no alcanza. Sí. Pero lo interesante es que sí podemos crecer esas tasas porque anteriormente lo hemos hecho. ¿Y qué puede hacer, digo yo, un gobierno de salida como este, que no cuenta con un solo parlamentario? Yo creo que aquí no solamente es un tema del gobierno, ¿no? Es un hecho que la inversión está expectante cuando, por ejemplo, tenemos 40 candidatos, ¿no? Eso hay que tratar de verlo. Si no se corrigen las reglas, habrá que buscar acuerdos políticos, haciéndole ver a los políticos el costo de esto, el costo de no crecer lo que podemos. Lo segundo, tenemos que buen punto. arreglar el déficit fiscal. Felizmente tenemos ahora un ministro que conoce infraestructura y que creo que sabe poner las prioridades. Todo el mundo sabe que no podemos seguir con un déficit fiscal de ese tipo. Claro, si los comparamos con lo que teníamos en los 80 y en los 90. Es el paraíso. Pero pues, para un país que aspira, ¿no?, a lo que aspiramos. Y un poco lo que hablábamos, ¿no? Efectivamente, en este programa, Guido, hablamos, y lo hablamos mucho con José González, que va a estar con nosotros, como siempre, al final del programa. O sea, gozamos de una salud que no conocíamos desde hace décadas. Pero justamente cuando estás, por dar el ejemplo, cuando estás bien de salud, es cuando puedes hacer ejercicios, cuando puedes alimentarte mejor, cuando puedes mejorar para las vacas flacas, digamos, ¿no? Sin duda. Bueno, eso se demostró durante la pandemia, ¿no? El país reaccionó con los ahorros que había hecho justamente para esos momentos. Bueno, ese es un tema importante. Hay que ver qué hacemos con el déficit fiscal y eso no solamente es tarea del ministro de Economía, pero es fundamentalmente el factor clave, ¿no? Un tercer tema, yo creo que tenemos que recuperar el objetivo de entrar a la OCDE, ¿no?, que nos fija reglas, claro, ¿no?, y que nos pone la valla un poquito alta justamente para luchar, para no ayornarnos. Acuerdos pensando en eso. Y un tema también importante es la seguridad ciudadana, ¿no? O sea, lo que tenemos, por ejemplo, en La Poderosa es algo que no puede mantenerse. No puede. Tiene que haber una... Yo creo que si eso nomás se corrige, ya se da una señal clara de que es posible. Entonces, totalmente. Eso llevaría a tasas muy importantes de crecimiento. Y miren, hay señales claras. Proinversión, precisamente, que ha manejado José Solardi con muchísima y Denise Miralles. Y bueno, sí, claro, efectivamente. La viceministra, flamante viceministra de Economía. Este año pueden haber casi $8.000 millones de inversión privada.
de APPs. Hablas de en APPs. Las ¿Solo que en tiene APPs? preinversión, sí. Hay 8.000 este año, 7.500 el próximo. Son cifras impresionantes que podrían ser mayores. Pero si este año se colocan 8.000 millones, ya habríamos crecido 25% respecto al año pasado. Y el año pasado duplicamos lo que había el anteaño pasado. O sea que la posibilidad de crecer es muy grande. Y todos sabemos que las APPs pues tienen varias ventajas. Primero, que no involucras recursos del Estado, o todo no es recursos del Estado. Lo segundo, que son obras más previsibles y hay mejor control, ¿no? Ahí también tenemos que fortalecer la función de los reguladores. Tienen que ser entidades de clase mundial. Pero está a nuestro alcance. Está a nuestro alcance. No es alcance. un tema de, oye, hay que cambiar la mitad de las cosas. No es así. Pero Claro, y sí decisión política. Lo único que yo te comentaba es que yo siempre lo digo, ¿no? El otro día alguien me dijo, oye, hay alguna gente que cree que tú eres, no sé, apoyas a la presidenta Dina Boluarte. Por supuesto que la apoyamos en el programa. No tengo el gusto de conocerla, sino en un evento que fue Expocobre de Hola y Chao, pero hay que apoyar a la figura presidencial, hay que apoyar al gobierno, al que venga, por lo que has dicho, porque... Y si tienes un presidente, en este caso una presidenta, que no tiene un solo parlamentario, lo cual no ha pasado en la historia del Perú en los últimos 50 años, hay que apoyarla, más allá que se llame Dina Boluarte o cualquier otro nombre y apellido. Ahora, yendo a esto, hay una lámina 3 que nos proporcionaste, señor director, si nos lo puede mostrar. Y ahí te pregunto, Guido, ¿qué explica que el sector construcción podría crecer menos de lo previsto o creció menos de lo previsto el año pasado? Justamente lo que te estoy diciendo, la baja inversión privada. La inversión pública ha crecido 2 dígitos y pudo crecer un poquito más, pero recuerda que de cada $5 que se invierten en el Perú, solamente 1 vienen de la obra pública, el resto es obra privada. El ritmo de la construcción lo fija la inversión privada y el ritmo del desarrollo del país también la inversión privada. La inversión pública es suplementaria y funciona, debería funcionar como una estrategia contracíclica, ¿no? Cuando por alguna razón la inversión privada se reduce, ahí se puede, pero no es suficiente, felizmente, porque depender de la obra privada, de la obra pública en cualquier país siempre es más complicado. Ahora, ¿qué opinas de la decisión de algunos alcaldes distritales de paralizar obras de construcción? Eso allá que hablas de decisión de la empresa privada. La empresa privada quiere invertir, no digo que ha habido irregularidades, no hay duda con el tema de las, ¿cómo le llaman? Las alturas. Las alturas, bueno, los permisos, etcétera. Pero, digamos, esta actitud de algunos alcaldes, ¿te parece positiva, negativa? Es negativa y es negativa además para sus propias circunscripciones. Si una ciudad no crece, si no genera más infraestructura... Y crece además verticalmente. Verticalmente, sin duda, porque expandir la ciudad más ya no se puede. Exacto. Muere. El despoblamiento de las ciudades, que es lo que le ha pasado a Miraflores, Barranco y San Isidro hasta el año 2017. Había menos gente en el 2017 que en el 81. Ese es el cáncer para una ciudad. Se muere de cáncer, de inanición. Es un error para ellos. Segundo, lo que se critica es que no se respeta la seguridad jurídica. Si algún promotor estuvo fuera de la ley, pues bueno, hay que sancionarlo. Pero reglas generales, suponiendo, y voy a averiguar si, eso no se puede tolerar. Felizmente el Tribunal Constitucional ya lo ha señalado claramente, no se pueden paralizar obras de manera arbitraria. Ahora, hablamos de obras por impuestos y hay otro cuadro para graficar lo que hemos estado hablando, Guido, sobre el peso de obras por impuestos, específicamente en el crecimiento del sector construcción. ¿Puedes explicarnos? Sí, mira, obras por impuestos ha tenido un resultado extraordinario el año pasado. Se ha adjudicado casi 4.000 millones de soles, ¿no? Pero tú has hablado de la ejecución. Así es, ejecución. Bueno, solamente en 2024 hay 4.000 más de los que tú has señalado. Así es. O sea, se ha duplicado, ¿no? Sino que están por ejecutarse, claro, sino que ya, digamos, están encaminados. Yo creo que es un mecanismo que hay que explotar bien. No es todavía muy significativo respecto a la obra pública, creo que es alrededor del 7%, pero la capacidad que tiene de crecer es inmensa. Y yo creo
que ahí ya se ha desatado el nudo administrativo y ojalá que quienes están ahora en Proinversión sigan en la misma tónica, porque creemos que eso puede crecer notablemente, ¿no? Ahora, pero para graficar también, digamos, de esos 4.000 millones ejecutados que hemos mencionado al inicio en el Notishock de hoy, ¿qué porcentaje le toca al sector construcción? Es prácticamente todo, porque son ¿sí? obras, pues. Ajá. Obras es obra física, entonces. Obra física y que empieza desde la idea. Estamos hablando de carreteras, hospitales, colegios. Agua. Agua, saneamiento. Sí. Y hay ya empresas que dentro de su esquema de negocios, ¿no?, vamos a llamarlo así, o de gestión empresarial, ya consideran esto como parte de sus objetivos empresariales. Y eso es muy bueno, ¿no?, porque no ha sido fácil que se entienda este procedimiento, que dicho sea de paso, es una creación nuestra, ¿ah? Es algo que sé que estamos yendo fuera del país a explicar el modelo, lo están queriendo copiar en otros países para empezar de América Latina. Lo mismo pasó con Mi Vivienda, o sea que deberíamos tener una patente. Sí, una patente, de repente ganamos también por royalties, ¿no? Claro. Pero sí es interesante que se entienda que hay ya un camino desbrozado para que esto pueda crecer. Eso y las APPs creo que podrían transformar de una manera muy rápida los procesos de construcción pública, porque las normas tradicionales, o sea, la forma tradicional de contratar es muy débil todavía, ¿no? Ahora, ¿cuál es el impacto? Estamos conversando, amigos de Tierra Adentro, con el director ejecutivo de Capeco. ¿Cuál es el impacto del crecimiento de la minería sobre el sector construcción? Ahí tenemos una lámina. Es muy importante. En un buen año es el 15% de la construcción, del crecimiento de la construcción. ¿Cuánto? 15%, ¿no? Cuando ha crecido 10, 12%, la inversión en minería es casi toda construcción y equipamiento, ¿no? Entonces sí es importante. El año pasado no nos fue bien, 1% de crecimiento, pero se espera que este año sea 7%, ¿no? Pero puede ser muchísimo más. Tenemos una cartera de 50.000 millones de dólares, tenemos años ya con buenos precios, tenemos además una naturaleza que nos ayuda notablemente para esto y tenemos un mecanismo como el canon que tiene que ser reformulado, pero es un mecanismo que puede realmente generar desarrollo. Nosotros hemos hecho algunas propuestas respecto al canon, pero es evidente que el país se mueve por la minería, ¿no? Y eso a veces se critica esa dependencia, ¿no? Pero el que no se diversifique la economía no es culpa de la minería, es un problema absolutamente diferente, ¿no? Claro. Pero ya hay otro factor que es importante, es la agroexportación, ¿no?, que ha crecido notablemente y que ahora con esfuerzo Olmos, privado, hay que reconocer, totalmente privado. Sí, pero yo diría que es una APP interesante, porque acuérdate que las obras de irrigación de la costa se hacen con dinero del Estado, pero se hacen justamente para generar valor, ¿no? Antes hacíamos irrigaciones para hacer más de lo mismo, ¿no? Entonces hacía una gran inversión y el valor agregado que generabas era muy bajo. Ahora no. Y si eso se vincula con la gastronomía, tendríamos eso multiplicado por 10 o 12 veces, ¿no? Ahora, siempre comentamos en el programa que Perú es en este momento el segundo país con mayor crecimiento en América Latina, de 108 monedas, amigos de Tierra Adentro, del mundo. 108, solo hay 4 fuertes. Una de ellas es el sol. Imagínense, junto al yen, junto al dólar. El país con menor endeudamiento respecto a su PBI, con un mayor crecimiento. Es decir, hay 1000 cosas y con reservas que eran en el 90 500 millones y hoy son 78.500. Ahí te quería preguntar lo siguiente. Y en el 88 eran negativas, ¿no? Así es. Y ahí te quiero preguntar, ¿tú eres de los que piensa que ha llegado el momento de empezar a usar parte de esos 78.500 millones de dólares en inversión? La pregunta es, ¿no es acaso la inversión, el dinero del Estado en parte bien dosificado el que también impulsa el crecimiento? ¿O debemos seguir sentándonos y empollando los huevos hasta quién sabe cuánto, cuando somos el país con mayor índice de anemia, con menor número de camas UCI, lo que se quedó claro y evidenciado escandalosamente, ¿no es cierto?, sí, en el COVID? Lo que pasa es que nosotros con el Estado no podemos
gastar todo lo que tenemos. Por ejemplo, el año pasado. El año pasado hemos tenido un presupuesto público para inversiones inmenso. Nunca hemos tenido esa cantidad de plata. Pero se han dejado de ejecutar 15.000 millones de soles. Y eso viene desde hace años. Tenemos más plata, gastamos más, pero dejamos de gastar más. Y otro gran problema es que se paralizan obras. Y eso se debe fundamentalmente a problemas de decisión política. Con una decisión política de alto nivel, primero se pueden resolver las obras paralizadas y con cambios en nuestra legislación, que básicamente pueden copiar muchos de los instrumentos normativos que, por ejemplo, se aplican en los acuerdos gobierno-gobierno. ¿Por qué funcionan? Porque ahí funcionan las reglas del Reino Unido. Pero ahí llegamos al punto que es el cuello de botella, que es la ley de contratación del Estado. La ley de contratación del Estado da la vuelta. Que es un desastre, que es parte culpable, además del liderazgo que tú muy bien indicas, que, por ejemplo, vayamos a tener en un mes el aeropuerto más moderno de América Latina sin acceso, con 2 puentes Bailey. Es una vergüenza. Sí. Entonces, ¿qué hacer con la ley de contratación del Estado? Me perdí ahí. ¿Se ha cambiado y se está haciendo un reglamento? Se acaba de cambiar la ley. Ajá. Es mejor que la anterior, sin duda, pero sigue los mismos lineamientos, ¿no? Nosotros ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Qué cosas debería superar? Lo más barato es lo que vale. Ah, ese es un problema. Ese es un tema. Segundo, ahora se valora mucho más lo que genera una obra cuando opera, ¿no? Exacto. ¿No? Entonces, el menor mantenimiento, por ejemplo, ¿no? El mayor plazo de operación, eso en el Perú ni se evalúa. Y es lo que ha hecho, por ejemplo, que el gas de Camisea sea un éxito, ¿no? Y la operación de... ¿Cuántas veces hemos escuchado que se ha roto, se ha interrumpido el gasoducto? Nunca. ¿Por qué? Porque hay un mantenimiento. Y acá lo que tiene que haber es eso. Efectivamente tocas un punto neurálgico y ojalá otro día podemos abundar sobre eso, Guido. Esta manía ok, el que pague menos o el que ofrezca un precio menor para el Estado, ese gana. Pero eso es lo barato sale caro y ya lo hemos visto todo el tiempo. Sí. Mire, por ejemplo, dicen, ¿por qué funcionan los acuerdos gobierno-gobierno? Porque las reglas, por ejemplo, en los panamericanos, eran las del gobierno del Reino Unido. Por ejemplo, en esas licitaciones se concursaba por un presupuesto fijo, ¿ya? O sea, 100 millones y eso lo definía un independiente. Si el que ejecutaba la obra la ejecutaba por 95 millones, o sea, agarraba 5, 2,5 millones eran para él. Acá lo único que se sanciona es el incumplimiento. Claro. Cuando lo que se tiene que sancionar, se tiene que beneficiar. Que justo es lo que acá no se sanciona. No, exactamente. Y todo termina en incumplimientos. Exactamente. Lo que acaba de pasar, por ejemplo, en la municipalidad de Miraflores. Sí. ¿No? Que se ha querido hacer, bueno, se quiere hacer, dice el alcalde que se va a hacer, el puente de Armendáriz. Sí. Contrató una empresa que además estaba en Indecopy, en proceso concursal, o sea, mal, subcontrata otra maldición del sector construcción que tú conoces perfectamente mejor que yo, y la subcontrata no le paga. O sea, el contratista no le paga, el que tiene el contrato no le paga al subcontratista. Drama del sector construcción. Sí. Y al final, y no es que te dejan de pagar 1.000 soles, te dejan de pagar 1 millón, 10 millones, 20, 50. ¿Y qué hizo? Paralizó. Dijo, no, okay, no muevo un ladrillo más hasta que no me paguen, ¿o no? Sí, claro. Mire, yo he sido subcontratista de obra. Yo instalaba drywall hace mucho tiempo. Y nunca tuve como subcontratista, eran muy exigentes las empresas, cuando se trataban de obras privadas. Con la misma empresa que me subcontrataba, íbamos al sector público, un desastre. Se demoraban en pagar, te objetaban cualquier cosa, no firmaban, te mandaban al arbitraje, etc. Al final, las empresas se quedaban sin ingresos y toda la cadena quedaba, digamos, sin pago. Exacto. Entonces, está claro que esas reglas no funcionan y que hay otras reglas en otros países que debemos adoptar. Te he puesto un ejemplo. Exacto. Hay 20 ejemplos alrededor. Sí, porque de yo ese te iba a tema. preguntar, es decir, ¿acaso hay que descubrir la pólvora? No. ¿No se hace en cualquier país decente del mundo una ley de contratación del Estado que no promueva la corrupción, sino que más bien promueva la eficiencia? Sí, claro. ¿Qué ente está a cargo de la ley de contratación del Estado?
¿El Ministerio de El Economía? Ministerio de Economía es el que hace la norma y el OCE, que también depende de ellos, es el organismo supervisor, ¿no? Eso hay que reforzarlo. Tienen que ser áreas de mucha excelencia, o sea, de excelencia total, pero además tienen que cambiar el chip. O sea, si nosotros seguimos dando vuelta, mejorando de a poquitos, no vamos a dar el gran salto que necesitamos. Nosotros debemos duplicar la ejecución de obras actuales públicas y privadas. Así vamos a crecer 10%, pero además vamos a satisfacer necesidades de empleo brutales. La construcción no solamente genera empleo directo, formal, importante, sino que está encadenado a una serie de actividades que hacen que el empleo, digamos, indirecto sea el doble, inclusive, que el empleo directo. Nosotros tenemos 1 millón de trabajadores en construcción civil y solamente en obras formales trabajan 250.000. Es una locura. ¿El 20%? Sí, no, el 25%. 25%. Es demasiado, demasiado poco. Sí, claro, claro. Primero, hay que pensar efectivamente en que no podemos dejar de invertir 15.000 millones de soles presupuestados y disponibles. Exacto. Segundo, tenemos que procurar una contratación que nos permita que las obras no se paralicen. Y tercero, que se hagan mejor, sean más eficientes, más metros cuadrados por año y vamos a lograr lo que realmente necesitamos. Crecer la construcción a 2 dígitos siempre, no solamente la obra pública, y bajar a niveles internacionales, digamos, la paralización de obras. Claro. Con eso ya tenemos bastante. Creo, te agradezco mucho esta presencia en Tierra Adentro, que es la primera y estoy seguro que no será la última, Guido, en tu condición de director ejecutivo de Capeco. Y creo, amigos televidentes, que el mensaje de nuestro invitado es bastante claro, ¿no? El Perú puede crecer mucho más, no es que estamos mal, pero podemos estar muchísimo mejor, este es el momento. Y segundo, la decisión política es la que hay que tomar. Y quizá el último mensaje, Guido, tú conoces, yo conozco al ministro de Economía, el nuevo, y a la viceministra, quizá el mensaje es: tratemos de hacer un último cambio importante a la ley de contrataciones del Estado que puede ser clave para destrabar miles de millones de inversión privada. Sí. Nosotros confiamos mucho en José Salardi en este nuevo encargo. Es un hombre de mucha experiencia y ha sido ministro anteriormente, y creo que es el ministro de Economía, siendo economista, que más ha trabajado en infraestructura. Y por lo tanto sabe, como se dice popularmente, cómo funciona el diablo por dentro. No es fácil contratar y ejecutar obras, pero hay elementos tecnológicos, normativos de otros lados y voluntad de los actores para hacer estos cambios. La decisión política, la voluntad política es un asunto fundamental y nosotros creemos, esperamos, confiamos en que esto pueda ocurrir también. De acuerdo. Dicho sea de paso, Salardi es un caso más de un buen funcionario que a pesar de todo saca las cosas adelante, ¿no? Tenemos el ejemplo vívido de nuestro presidente del Banco Central de Reserva, ¿no? No es el único, hay casos. Así es. Neuhaus también en los Panamericanos y hay otros. Si los dejan trabajar con tranquilidad y el ruido político se deja un poco de lado y más bien se busca el consenso político sobre las cosas trascendentes, creo que dejaremos de ser un mendigo sentado en un banco de tierra, porque ese es, digamos, tenemos una tierra fabulosa, extraordinaria, con 84 ¿no? microclimas, mar, en fin, corriente del Niño, corriente del... Sí, es un escenario extraordinario para poder desarrollar. ¿No? Sí, yo siempre digo que nos va bien como nunca antes sin gobernantes, ¿no? Imagínate si nos gobernaran de verdad. Pero bueno, gracias por tu presencia, gracias a ti, Guido. Muchas gracias. Hemos conversado con Guido Valdivia, director ejecutivo de Cámara Peruana de la Construcción. Hemos compartido con ustedes información que estoy seguro van a saber valorar. Nos vamos de inmediato a la primera pausa del programa de hoy con nuestros datos duros que llegan gracias, como siempre, a Southern Perú. Estos datos duros son importantes para que usted siga informándose adecuadamente, que es el deseo de este programa, pero siempre de manera entretenida. Volvemos con mucho más. No se muevan de sintonía.
Bien amigos, empezando el segundo bloque de la edición de hoy de Tierra Adentro, estuvimos en la primera parte del programa con el director ejecutivo de la Cámara Peruana de Construcción y claro, un tema que nos ha conmovido en estos últimos días es indudablemente el accidente que tiene que ver con el tema de la construcción y la crisis de la construcción, la caída del puente aquí en Chancay. Hemos hablado del megapuerto de Chancay y toda la maravilla que llega con el megapuerto, pero efectivamente el Estado brilla por su ausencia y no hay obra de infraestructura moderna, no hay una sola clínica en Chancay, no hay una universidad grande, importante, o sea, hay una deuda del Estado con Chancay que ahora tiene un megapuerto. De eso vamos a hablar, de hecho, en futuros programas aquí en Tierra Adentro, pero queríamos también lamentar el fallecimiento del tercer pasajero, porque primero habían fallecido dos en este accidente fatal del fin de semana, cuando se cae este puente en Chancay, pero se ha sumado lamentablemente una tercera víctima por las heridas graves que sufrió. Lamentablemente, informamos esto, pero por supuesto le damos nuestras más sentidas condolencias a la familia. Con esto nos vamos a presentarles de inmediato en el segundo bloque la entrevista central. La entrevista central de hoy llega gracias a Media Impact. Conviértete en una de las empresas más valoradas del país. En Media Impact mejoramos la reputación de marcas líderes y fortalecemos lazos con todos tus stakeholders. Que tu empresa no deje de crecer. Media Impact, especialistas en estrategias de marca y comunicación. Entrevista central. Bien amigos, para la entrevista central tenemos un invitado que voy a presentar a continuación. En este programa hablamos permanentemente de la importancia del sector minero, petrolero y energético y por supuesto otros sectores como la construcción que hemos abordado en la primera parte del programa. Pero para que sea realidad el crecimiento de estos sectores tan importantes de la economía, las empresas pequeñas, medianas, forman parte de una cadena, digamos, virtuosa, sin cuyo apoyo sería imposible. En la jerga de las mineras petroleras hablan de las contratas, pero también son los proveedores de servicios de diferente tipo. Y hoy vamos a conversar con un protagonista de estas empresas, su nombre es Miguel Almenara, ingeniero Miguel Almenara, director gerente de Casal Ingenieros. Buenas noches, bienvenido Miguel al programa. Buenas noches, Oscar, gracias por la invitación. En principio nos gustaría saber cuál es tu percepción sobre, digamos, el panorama actual del sector minero, petrolero y energético nacional en el cual tú además participas activamente. Sí, claro. Casal Ingenieros es una empresa metalmecánica propiamente que atendemos al sector eléctrico. Somos terceros en ocasiones, somos subcontratas, como lo pueden llamar también. Y bueno, de estos tres sectores, petrolero, eléctrico y minero, participamos en un eslabón de toda esta gran infraestructura que se desarrolla y tenemos una especialización importante, básicamente rodeando a todo lo que es las plantas de generación, las plantas de emergencia, grupos electrógenos. Nos desarrollamos en todo ese ámbito del grupo electrógeno donde requieran pues, todas estas obras, todos estos proyectos, energía de emergencia, ¿no? Ahora, pero el sector, tú lo ves, antes de entrar en esos detalles que has reseñado muy bien, te pido una opinión sobre el macro. Claro. Tú ves, como proveedor de estos Sí. servicios desde hace 34 años, que el sector está bien, está mal, podría estar mejor. ¿Cuál es tu percepción? Sí, después de la pandemia estamos creciendo a 2 dígitos, se está creciendo bien. Este año hay muy buenas perspectivas, hay bastantes proyectos ya ofertados, cotizados en estos tres sectores importantes. Bueno, la minería, ni qué decir, es base del tema, y con lo que acabamos de escuchar, que las inversiones mineras que están creciendo. El sector petrolero se está moviendo y hemos atendido a Petrotal con unos grupos electrógenos también en todo lo que es la parte de implementación. Y bueno, y la parte eléctrica también igual, o sea, en la parte eléctrica hay también bastante atención. Si crecemos el PBI 3%, el crecimiento eléctrico en el país es 1 punto a 2 puntos más arriba. Entonces, si el Perú crece el PBI 3%, el sector eléctrico 5%, entonces hay una gran oportunidad. Entonces, en estos tres sectores hay bastante optimismo, hay bastantes perspectivas y creemos que este año va a ser mejor que en 2 dígitos fácilmente. Ahora, pero si hacemos ahora un acercamiento al sector en el que tú estás, que es el metalmecánico, ¿cómo está? ¿Está bien? ¿Está, digamos, hay mucha competencia desleal? ¿Cómo lo definirías hoy? Mira, sí,
Cada vez las empresas están solicitando más fierro, definitivamente, porque es más rápido la construcción. Y también porque ahora los software, las tecnologías, todo este elemento que se usa para poder, el Revit, el BIM, todo el AutoCAD desarrollado, permite ahora hacer los prefabricados en planta y llevarlos a obra y montarlos y empernarlos. Claro. Y rápidamente. Bueno, ha se pasado construye. con el acceso al aeropuerto, de estos puentes, por ejemplo. Claro, por ejemplo. Eso es tal mecánica Y pura. el puente dura. de Miraflores, que hace un momento mencionaste, Exacto. lo mismo, ¿no? Ahora, pero ¿qué tanto les preocupa el tema de la cadena de pagos? Yo veo esto con preocupación, he hablado con varios empresarios, Sí. Miguel, y es que a ustedes los contratan y después, para decirlo en términos así absolutamente sencillos, les meten cabeza. O sea, Sí. no puede ser, porque algunos, bueno, tu empresa está cumpliendo 34 años, pero hay otros que mueren porque no les pagan. Bueno, sí, por supuesto que sí. Básicamente son obras del Estado, donde el usuario final es el Estado, ahí hay problemas. Hay mucho temor, miedo de las constructoras, entregarnos o devolvernos las cartas fianzas o pagarnos porque realmente hay incumplimientos. Te comento una vivencia real, ¿no? El año 2016 nosotros atendíamos como a 8 constructoras grandes y las 8 quebraron. Las 8. Quebraron, ¿no? El 18. Pero el 2016, el 2016 cuando reventó este tema de Odebrecht, Pero quebraron. Ya. claro, Ok, antes de el Club de la de construcción, pandemia. Ya, básicamente, ya. ¿no? Y bueno, y hasta ahora no nos ahorran, ¿no? Y no nos van a ahorrar porque ya quebraron, pues, ¿no? Ah, claro, quebraron y entonces, claro, entonces muchas empresas quebraron, desaparecieron, se fugaron. Y Casal tuvo el esfuerzo de decidir y tomar las decisiones porque Casal es mi vida, ¿no? Prácticamente es mi pasión. Toda una vida estoy gestionando la empresa y tuve que deshacerme de activos tanto de la empresa como Ahora, tú personales, sabes, patrimonios, Miguel, ¿no? que en este programa nosotros queremos dar también, al final, un mensaje de optimismo en base a cosas concretas. En el caso de tu experiencia como fundador y representante de Casal Ingenieros, la empresa tiene 34 años, quiere decir que nació el 91. Y si nosotros retrocedemos a 1991, ves la tormenta perfecta, es el peor escenario para crear una empresa. ¿Cómo te atreviste a crearla en esas circunstancias? ¿Qué te convenció? Sí. Bueno, en principio nosotros somos de una familia emprendedora, mi padre igual y toda mi familia emprendedora. En el año que yo egresé a la universidad había trabajo, pero no había buena paga. Y eso fue paulatina. Llegó el año 90, donde realmente vino el desastre del gobierno de Alan García y tuvimos que hacer algo. Y había una oportunidad de negocio, una oportunidad de servicio que entender. En mi especialidad soy ingeniero mecánico de la UNI y aparte soy técnico mecánico. Entonces me atreví a abrir un gran taller de mecánica, de mantenimientos automotriz, ciclo autos a gasolina y diésel. Y de ahí fui avanzando hasta que ingresé al Grupo Electrógenos, que ahora es la planta que genera energía, genera el electrón y que atiende todos los sectores. Y el que plato hemos mencionado. fuerte de tu empresa. Por supuesto, ¿no? Pero bueno, en esos 34 años deben haber pasado 1001 peripecias, Por cambios de supuesto, presidentes, ¿no? Inestabilidad económica, etcétera. Lo que te acabo de comentar, el año 2016, ¿no? Era para cerrar la empresa. Era ¿no? para cerrar. Claro. Entonces, hay una buena perspectiva, o sea, para desarrollar buenos proyectos. Ahora estamos entrando ya, este año posiblemente estamos en mediana empresa, es más que seguro que sí. Y seguramente que a cada 2 años estaremos ya en gran empresa para luego ser ya un corporativo, ¿no? Que es la visión que tenemos nosotros, porque, o sea, la electricidad siempre se va a requerir en el país, en Sí, todos claro, los proyectos. claro. Es el electrón. Tú lo Y se generas va a requerir más, Miguel, todavía, más. No, te acabo de decir el PBI. Si crecemos en la electricidad 5%, va a llegar un momento que va a faltar energía. Entonces ahí estamos nosotros. Perfecto. Casal justamente está para eso, ¿no? Para desarrollar proyectos en corto plazo. No sé, hacemos una planta en 8 meses, 1 año. Con diésel en 8 meses y con gas natural en 1 año. Estupendo. Entonces, Excelente. estamos ahí para poder atender. Miguel, muchas gracias por haberte dado un salto aquí al programa, por ser parte además de este esfuerzo que se llama Tierra Adentro. Felicitaciones por esos 34 años, que vengan muchos más y mantén ese optimismo, por favor. Seguro que sí. Quédate conmigo, nos vamos de inmediato a la pausa. Puedes conversar con Miguel Almenara, director gerente de Casal Ingeniero. Nos vamos a nuestro segmento, por supuesto, de Pasa Comercial, Volver al Futuro, que llega gracias a Clínica Cabani, y entramos de luego a la última parte del programa con José González. Vamos a hablar de Trump, vamos a hablar de Ucrania, vamos a hablar de la minería, el cobre, el Congo, República Democrática del Congo.
están disparándose, se quieren llevar las minas. Imagínense ustedes, el segundo productor o tercero con el Perú pelea el segundo lugar de cobre. De eso y más hablamos en el siguiente bloque. No se muevan. Amigos, hay muchos que están preocupados por Shakira, tranquilos, está bien atendida, por supuesto, en una buena clínica nacional. Se ha suspendido su presentación de hoy, no es el tema de este programa, pero vamos, es noticia del día. Obviamente, ¿quién no quisiera ver a esta talentosísima colombiana que ha hecho una carrera espectacular, que ha sobrevivido a todas las modas, que ha hecho el traslape pues, de la música hispana a la inglesa, ¿no? A la anglosajona? Es increíble lo que ha hecho. Ha ganado todo lo que podía ganar una persona. ¿Con qué? Con entusiasmo, perseverancia, convicción, preparación. Habla no sé qué 6 idiomas, tiene títulos universitarios. Es impresionante, no es solo una cantante. Es un ejemplo a seguir y esperamos su pronta recuperación para que Dios mediante alegre a todos sus fanáticos en el Perú el día de mañana. Esperemos que así sea. Dicho esto, nos vamos al último bloque del programa, a empezar la entrevista hoy desde Wall Street con José González, que llega gracias a GCG Advisors. GCG Advisors, financiamiento para proyectos mineros, capital para ampliación de operaciones, portafolios de inversión del sistema financiero norteamericano. GCG Advisors, en Norteamérica, pensando en el Perú. Desde Wall Street con José González. Bueno, José también es fan de Shakira, por supuesto, pero no vamos a hablar de ella. Buenas noches, José. Encantado, Oscar. Bueno, a ver, José, ¿qué ha hecho Donald Trump con el acero y el aluminio que ha desatado una guerra de tarifas en la Unión Europea? Acaba de anunciar con 30 días de anticipación, como en los casos anteriores, particularmente en el caso de México y Canadá, que fue inmediato, pero postergó las tarifas después de 48 horas para 30 días, que incrementará en 25% las tarifas al aluminio y acero en general. 45. 25%. Pero es una barbaridad. 5 ya sería... Totalmente. O sea, el promedio de las tarifas históricamente, estamos hablando en función de los acuerdos de libre comercio, es entre el 2 y el 5%. Claro, por eso 5 ya sería un escándalo. 25% es 400% claro, sobre las tarifas existentes. En el caso del acero, los Estados Unidos son prácticamente autosuficientes, no es un problema que impacte tanto. Bueno, el caso del aluminio es importante. Ahora bien, están enfocadas en la Unión Europea, pero afectan a todas las importaciones de aluminio a los Estados Unidos. ¿Cuál es el país más afectado? México y Canadá, a quienes acaba de postergar el aumento de las tarifas del 10%, una serie de ítems, ¿sí? Y el problema con el aluminio se suele mencionar entre los metalúrgicos, es electricidad en forma sólida. El aluminio, la alúmina, la conversión de la alúmina en aluminio requiere de cantidades masivas de electricidad. Es decir, y una de las razones por las cuales Canadá produce y exporta aluminio a los Estados Unidos es porque tiene ventajas competitivas energéticas. Y lo que dice el presidente Trump es, pero si quieren cero tarifas, muevan sus plantas a los Estados Unidos. No es tan simple como empacar, ¿sí?, el compresor de oxígeno y movérselo al otro lado de la frontera. Es decir, y ya la Unión Europea ha reaccionado diciendo que no va a aceptar las tarifas y ha declarado que va a subir tarifas selectivas, como lo hizo en el ciclo anterior, en la primera administración de Trump. ¿A qué le subieron las tarifas? A las motocicletas Harley Davidson, a los Blue Jeans Levi's. Empiezan a atacar aquellos sectores que sí pueden afectar a los Estados Unidos. En el ciclo anterior, el aumento de tarifas a metales y minerales crearon en los Estados Unidos 100,000 empleos.
pero afectaron. En Estados Unidos se crean 200 y tantos mil empleos al mes, es decir, el empleo de 15 días. Se perdieron, Oscar, 750.000 empleos vinculados a las actividades que fueron afectadas por el aumento de las tarifas del aluminio. Es decir, las tarifas, está probado, no funcionan. Pasando a otro tema, pero que tiene que ver también con la administración de Donald Trump. ¿Es posible que el acceso, digamos, a las llamadas tierras raras, las que necesitan los nuevos aparatos inteligentes, este acceso a estas tierras, esté detrás del interés de Donald Trump y su gobierno en intervenir activamente en la guerra en Ucrania? Ucrania tiene reservas de tierras raras no explotadas, es decir, hay indicios geológicos y pruebas de que sí hay tierras raras. El presidente de los Estados Unidos ha despachado a su secretario del Tesoro. ¿Por qué envía al secretario del Tesoro antes que al secretario de Defensa, claro, o al secretario de Estado, el ministro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos? Porque el mensaje de Bessent, el secretario del Tesoro, ha sido que el gobierno de los Estados Unidos, la administración Trump, quiere que el gobierno de Ucrania le devuelva el dinero que ha gastado en la defensa de Ucrania en tierras raras. Ah, caramba. Sí, es la política. Ya quiere cobrarle en plena guerra a Ucrania. Es la política de los Estados Unidos. Eso es extorsión pura. Absoluta, es la política. Pura y dura. Es la política, se llama el gunboat diplomacy, la diplomacia de los barcos armados del siglo XIX. El problema es con la propuesta, no hay ninguna propuesta de desarrollar una industria, de colaborar con Ucrania y de que parte de esa inversión sea compensada con la exportación de estas tierras raras. Sencillamente, págame con las tierras raras lo que me debes por haber invertido en el proceso de paz. Se inicia además esta semana las discusiones de paz en Ucrania, en Arabia Saudita, con la participación de Estados Unidos y Rusia, pero no están presentes ni el gobierno de Ucrania, ni la Unión Europea, y ya el presidente Zelensky ha dicho que es indispensable conformar un ejército europeo y que él no va a ceder a ningún acuerdo de paz que involucre a Ucrania en el que no participe Ucrania. Es decir, obvio, ¿no? Exactamente, pero es nueva evidencia de las políticas del presidente Trump. Acaban de despedir a todos los funcionarios de la institución de energía atómica que vigila los inventarios de bombas atómicas y depósitos de uranio, de isótopos de ese tipo, y los recontrataron 48 horas después porque se dieron cuenta que nunca debieron haberlos despedido. Dios mío. Bueno, y ya desmantelaron también al Departamento de Justicia, digamos, el grupo que lo estaba investigando, a pesar de que dijeron vamos a parar de investigar al presidente hasta que termine su mandato, igual lo sacaron. No solo eso, el fiscal general suspendió la investigación criminal del alcalde de New York a cambio que el alcalde de New York apoye las políticas de deportaciones del presidente Trump. Han renunciado 7 fiscales asociados a la investigación del alcalde de la ciudad de New York en virtud de un acuerdo político que es evidentemente corrupto. Hablemos de República Democrática del Congo, tema que preocupa permanentemente a los mineros de nuestro país, obviamente, y tienen razón. República Democrática del Congo, amigos televidentes, como ustedes ya saben, gracias a este programa, que lo repetimos siempre, es el segundo o tercero productor de cobre del mundo. Se pelea siempre el lugar con Perú. Algunos dicen, bueno, ya está segundo y el Perú se quedó atrás. Pero acaba de pasar algo. Hace 2 semanas lo comentamos muy rápidamente. ¿Ha escalado el conflicto armado alrededor y en República Democrática del Congo? ¿Cuál es la razón? Naciones Unidas, que tiene fuerzas de paz en el noreste del Congo, donde se dieron el primer conflicto entre las milicias del M23 respaldadas por Ruanda, ha reportado que ya hay presencia del ejército regular de Ruanda en estas provincias del noreste, donde están los depósitos y las minas de oro. Las mismas Naciones Unidas han reportado que ya el conflicto se está regionalizando porque hay presencia militar de Fuerzas Armadas de Burundi, Tanzania y Uganda. Las perspectivas son de que el dictador en Ruanda está buscando que caiga, según el Economist, lo que está pasando en la República Popular del Congo, lo mismo que pasó en el Donbass, en Ucrania, que fuerzas externas financiadas, organizadas por Ruanda, disfrazadas de milicias locales, buscarían incrementalmente derrocar al gobierno
de la República del Congo y apropiarse directamente de los activos mineros. Hay que recordar que los activos de cobre están en el sur, en la provincia de Katanga, en la República Popular del Congo, pero nada impide que esas fuerzas se movilicen. Ahora, la mayor parte de la producción del cobre en el Congo lo hacen compañías chinas. Como sabemos, China tiene otros métodos de explotación que aquellas firmas mineras como las que tenemos en el Perú. Pero las australianas, las canadienses, exactamente. etcétera. Es difícil creer que esas dinámicas se puedan mantener, y si se mantienen van a ser en un estado de cosas que no compiten con las condiciones del Perú, independientemente de los problemas que enfrente la minería. Siguen siendo, en última instancia, buenas noticias para la minería del cobre en el Perú, en el sentido que nuestra capacidad de producir cobre en función de las reservas que tenemos, que son el triple en términos de tiempo que las del Congo, se dan en condiciones menos riesgosas que las del África septentrional. Nos queda un minuto, José, pero no puedo dejar de tocar este tema contigo porque es importante. ¿Cuál es el verdadero significado de que el gigante petrolero de Arabia Saudita, que es Aramco, esté ingresando al Perú, adquiriendo casi el 50% de Hanoil en el gas de camisea, y que esté a punto de comprar, si no lo hizo ya, la red de servicentros Primax? El año pasado, por el 80% de los automóviles nuevos que se vendieron en Noruega fueron eléctricos. Este año se espera que sea el 100%. Es el primer país que ha accedido a la electromovilidad. Las proyecciones de Aramco es que el consumo de petróleo va a empezar a declinar sustancialmente a partir del 2050. El norte global se va a electrificar mucho más rápido que el sur global. Y Aramco va a buscar vender hasta el último barril de petróleo que pueda en este ciclo. En el sur global, al que pertenece el Perú y los mercados emergentes, probablemente sigamos consumiendo petróleo por décadas posterior al 50. Y para Aramco es importante asegurarse las redes de distribución, las redes intermedias y eventualmente facilidades de refinación para seguir distribuyendo el petróleo saudí hasta el final del ciclo petrolero. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, José. Este ha sido el segmento con José González, aquí desde los estudios, porque está unos días todavía aquí en Perú, desde Wall Street, con José González. Nos vamos de inmediato a despedir del programa con una frase de Jordan Peterson. Él es psicólogo clínico, muy reconocido, ha escrito libros muy interesantes que les recomiendo, por supuesto. Él dice, el sentido no está en evitar el caos, sino en enfrentarlo, que es de alguna manera lo que decimos siempre aquí en el programa. En vez de quejarnos, en vez de llorar, en vez de vituperar, en vez de rajar, tratemos de enfrentar el problema. Sí hay solución. Lo dijo ahora al inicio del programa el director ejecutivo de Capeco. Hay un buen ministro de Economía, hay un buen presidente del Banco Central de Reserva, tuvimos un buen presidente del delegado de los Panamericanos y puedo seguir con la lista. Por supuesto que hay esperanza. Esta es la creencia terca de Tierra Adentro. Muchas gracias por habernos acompañado. La próxima semana a la misma hora, 7 de la noche, 9 de la noche, el mismo canal, ATV+. Y el programa Tierra Adentro, por supuesto. Oscar Díaz les agradece su compañía y los invita a acompañarnos también el próximo domingo, si Dios quiere.